Bueno, la autoobservación de sí mismo es la percepción activa de sí mismo. Es donde la persona aprende a dirigir la atención consciente hacia sí mismo y principalmente hacia los 5 centros inferiores de la máquina humana, donde se va a expresar toda la legión. Claro, cuando hablamos de la autoobservación psicológica, entendemos el concepto de observador y observado. O sea, alguien observa a alguien. Y eso es lo que debe quedar claro. ¿Quién observa a quién? Y en el fondo es la conciencia la que observa al yo. Porque en el fondo la conciencia necesita liberarse del encierro que le tienen los defectos psicológicos. Recordemos que cada yo, cada defecto psicológico, cada agregado psíquico tiene atrapado un porcentaje de nuestra conciencia. Por eso el dicho que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Hacia dónde vas. Y todos nosotros, en el fondo, venimos de la oscuridad, pero ¿hacia dónde vamos? Bienvenidos amigos a la ruta del autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Existen dos mundos, el viaje interior y el viaje exterior. Por consiguiente, podríamos decir que todo lo que nuestros ojos pueden ver, lo que es visible ante nuestras miradas, significaría la observación. Y por otro lado, todo lo que no es visible a nuestros ojos, todo aquello que no podemos mirar porque está invisible, sería la autoobservación, el mundo interior. De nuevo nos encontramos con nuestro buen amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual, para compartir con ustedes la videoconferencia número 16, la observación y la autoobservación. En esta interesante videoconferencia aprenderemos cómo debe ser nuestra interacción con el mundo exterior y el mundo interior. Es la clave de la autoobservación para un cambio radical, íntimo. Tras el intro, ya regreso con la videoconferencia. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de la otra dirección por OnNews 24 horas y el jardín de tu mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador. Escritor del libro La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien amigos, en la autoobservación hay dos acciones: conocer, saber, observar. ¿Qué se entiende por la observación de sí mismo? ¿Qué entendemos por la autoobservación de sí mismo? Te invito a ver esta interesantísima videoconferencia después del intro. Bienvenidos amigos de la otra dirección por OnNews 24 horas y el jardín de tu mente. Una vez más me encuentro con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es autor de los libros El autoconocimiento, suprasexo y el sabio uso de la energía sexual. Una vez más estamos con ustedes para presentarles, compartirles la conferencia número 16. Y esta alude al tema de lo que es la observación de sí mismo y la autoobservación. De modo que estoy coincidiendo una vez con nuestro amigo y colega Fernando García Silva y vamos a dar la bienvenida una vez más a los estudios. Bienvenido, Fernando, una vez más a la otra dirección por OnNews 24 horas y el jardín de tu mente. Gracias, Orlando, por invitarme a continuar con este curso de estas 50 conferencias. Así que con hartas ganas vamos a profundizar un tema muy importante como es el tema de la autoobservación psicológica.
Así es. Y no invitarte, Fernando, recuerda que eres parte, formas parte de lo que es el canal News 24 horas y el jardín de tu mente. Y es importante, Fernando, hacer la salvedad que ahora tú no estás ahora en Chile, estás en otro lugar, ¿no? Sí, Estamos en Colombia. Fantástico, pero eres chileno, claro está. chileno de corazón. Qué bien, qué bien. Bien, amigos, la autoobservación de sí mismo, que es la conferencia número 16, pues hay dos mundos, el viaje interior o el mundo interior y el viaje exterior, ¿verdad, Fernando? Y con ese propósito, pues Fernando y un servidor hemos coincidido para compartir con ustedes esta interesantísima videoconferencia. La autoobservación, pues, tiene dos acciones: conocer, saber, y la otra que es la observación. Fernando, entrando en materia de inmediato en este tema tan interesante, ¿qué se entiende por la autoobservación de sí mismo? Bueno, la autoobservación de sí mismo es la percepción activa de sí mismo. Es donde la persona aprende a dirigir la atención consciente hacia sí mismo y principalmente hacia los 5 centros inferiores de la máquina humana, donde se va a expresar toda la legión, todos los yoes que uno carga. Recuerda que somos inconscientes en un 97%, Así es, entonces esa así es. inconsciencia psicológica se expresa en los 5 centros inferiores de la máquina humana: centro sexual, instintivo, emocional, intelectual y centro motor. Cuando la persona aprende a dirigir la atención hacia sí mismo, comienza a conocerse a sí mismo, porque uno puede pensar de sí mismo lo que quiera, puede creer que uno se conoce, puede tener muchos conceptos de sí mismo, pero diferente es cuando la persona se observa, porque la observación de sí mismo es un acto totalmente activo, dirigido por la conciencia, que requiere indudablemente de vivir de instante en instante, momento en momento, en el presente. Tú solamente te puedes autoobservar a ti mismo si es que estás presente. Si uno no está en Exactamente. el presente, no se puede autoobservar. Si uno está enrollado con cosas del pasado o proyectando hacia el futuro, Sí, jamás va a sí, poder sí. tener esta percepción de sí mismo. Y por lo general, la gente vive, Fernando, muchas veces o casi siempre rememorando hechos, episodios pasados y en la mayoría de los casos también no tan agradables y también inmersos hacia lo que es su visión o sus metas en el futuro. Por estar distraídos en estos dos polos, pasado y futuro, nos olvidamos del presente, que es el verdadero viaje, ¿verdad?, hacia el interior. Entonces, la observación, Fernando, la autoobservación, pudiéramos decir, llamarle clarividencia. Claro, es interesante saber que este sentido de la autopercepción o la autoobservación o la atención activa a sí mismo es un sexto Exacto. sentido. Es el sentido de la conciencia que se expresa acá en el centro emocional superior, aquí a la altura del entrecejo, o chakra, Agna Chakra, ¿verdad? Donde encontramos nosotros a Buddhi, Buddhi que es el alma divina. Sí, sí. Entonces, esa capacidad de percibirse a sí mismo es un sexto sentido que también se lo conoce como la clarividencia, ¿ya? Clarividencia significa ver con claridad, clarividencia, ver con claridad, y indudablemente que esa clarividencia va dirigida principalmente hacia nuestro mundo interior. Porque cuando la persona tiene desarrollada el sentido de la clarividencia, de aquí, del sexto sentido del Agna Chakra, puede Exacto. ver a lo mejor el aura y puede ver muchas cosas externas, puede ver inclusive los elementales de la naturaleza, ¿ya? Pero lo más interesante es aprender a percibir tu mundo interior. El sentido de la Exacto. autoobservación psicológica nos va a permitir a nosotros desarrollar la clarividencia hacia sí mismo y vernos a nosotros en los aspectos que nosotros ignoramos de nosotros mismos, ¿ya? Porque el ego se esconde precisamente en esa inconsciencia o en esa falta de autopercepción. Como uno no se observa a sí mismo y solamente tiene conceptos elaborados con cosas del pasado, entonces no se conoce a sí mismo, ¿ya? Entonces, clarividencia, sexto sentido y autoobservación, en el fondo, es lo mismo.
Y qué interesante. Creo que sí, es en el Bhagavad Gita. Yo sé que lo enfatizo en algunos de los temas en entrenamiento de la mente, en mi libro La Otra Dirección. El, que se nos también, como se nos indica, ¿verdad? Y se nos enfatiza. Una idea es que mientras más los seres humanos estemos distraídos hacia el mundo exterior, más conflictos vamos a confrontar. Mientras más concentrados en el viaje, en el mundo interior, en nosotros mismos, entonces menos tensión, menos conflictos también habrán en nuestra vida. Qué interesante todo esto, Fernando, ¿es? Entonces, hablando de Así es. observación y de autoobservación, Fernando, entonces, pero ¿quién observa a quién? Claro, cuando hablamos de la autoobservación psicológica, entendemos el concepto de observador y observado. O sea, alguien observa a alguien. Y eso es lo que debe quedar claro. ¿Quién observa a quién? Y en el fondo es la conciencia la que observa al yo. Porque en el fondo la conciencia necesita liberarse del encierro que le tienen los defectos psicológicos. Recordemos que cada yo, cada defecto psicológico, cada agregado psíquico tiene atrapado un porcentaje de nuestra conciencia. Y para que la conciencia pueda liberarse de ese encierro, tiene que conocer a su encerrador, tiene que conocer sus barrotes, tiene que saber quién lo encarcela, quién duerme la conciencia. Si yo no Sí, sé sí. quién duerme la conciencia, y creo que el que duerme la conciencia, no sé, son cosas externas, como siempre hemos dicho, el gobierno, porque son temas presentes, ¿verdad? De ahora que uno piensa que Exacto. la opresión viene de afuera y la opresión en el fondo es de nuestros propios yoes. ¿eh? Oye, eso El todo medio lo... externo utiliza nuestros propios Sí, defectos sí. psicológicos para mantenernos en este estado de inconsciencia. ¿Ya? Entonces, es la conciencia la que puede dividirse, tiene que dividirse en dos, en observador y observado. Observa a la conciencia, observa a los yoes, observa su lado oscuro, su lado de ignorancia, ¿eh? Su lado de no verdad. Porque en el fondo, por algo se dice conocer la verdad que ella os hará libres, Así porque cuando la es. persona comienza a descubrir su verdadera autoimagen psicológica, así la puede modificar y puede liberar la conciencia que está atrapada ahí en esa infinidad de defectos. Entonces, cómo podemos o podríamos nosotros, por ejemplo, Fernando, desarrollar este sentido? Obviamente ocupándolo, porque órgano que no se usa se atrofia. Exacto. Como nosotros, la humanidad completa en general, hablando en forma, digamos, de toda la humanidad, De nadie colectividad, sí. utiliza el sentido de la autoobservación. Claro, nosotros no, la humanidad no utiliza ese sentido de la autopercepción de sí No, mismo. no, no. Porque uno critica mucho, tiene el yo crítico muy grande. Es Y decir, no comprendemos que nosotros tenemos que desarrollar la virtud de la autocrítica. exacto, exacto. No, y tenemos esa Entonces, como tendencia estamos, también hacia el exterior, también, Fernando, con perdón que interrumpa. La claro, tendencia es claro, mirar hacia afuera. claro, como decía la Sagrada Escritura, ¿por qué veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que tienes en el vuestro? O sea, imagínate, dice la paja en el ojo ajeno, o sea, una ramita en el ojo ajeno, pero no ves la viga, el tremendo palo que Sí, tienes sí. en tu propio ojo, digamos. ¿Ya? O sea, porque cada defecto que uno critica en otra persona, en el fondo ese mismo defecto uno lo tiene y en Está, mayor tamaño en sí mismo. está en nosotros mismos, sí. Mm, Sí. claro, claro. Entonces, eso es lo importante. Lo importante es darle la capacidad que la conciencia tenga para percibirse a sí mismo y descubrir en el fondo estos defectos psicológicos. Pero la crítica está ahí, digamos, yo criticón que uno tiene, que siempre anda mirando afuera, 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 sin darse cuenta, porque es más fácil criticar al otro que en Sí, realidad sí, descubrir ese sí, defecto y sí, pasar por la sí. vergüenza, pasar por el vergüenza, la deshonor, la pena, digamos, de descubrirse, esa, es porque hay que apretar el corazón pues, y darse cuenta que en realidad somos personas perversas, ¿ya? Descubrir la propia perversidad en uno mismo es lo sumamente importante, sobre todo en estos tiempos de tanta perversidad externa, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que si estamos en un mundo muy perverso es porque psicológicamente somos afines con esa perversidad. Sí, sí. Eso hay que descubrirlo. Fantástico. Entonces, ¿por qué hemos perdido esta capacidad de la autopercepción de sí mismo, Fernando? Por la fascinación. ¿Ya? Uno no se autoobserva porque uno se identifica mucho con el mundo exterior. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo vamos a descubrir al yo de la lujuria si nos fascinamos con una mujer hermosa que pasa por la calle, ¿verdad?
Uno la ve pasar ahí, wow, y dice, ah, maravillosa esta mujer, o la mujer, en caso de la dama, Sí, de un sí, varón sí, que le sí, agrada, sí, no sé, sí. le gusta este varón. Entonces la identificación es el primer inicio del sueño a la conciencia. Son 3 pasos: identificación, fascinación y sueño. Entonces, esta Exacto. identificación con el mundo exterior nos mantiene a nosotros en un estado de inconsciencia, nos va metiendo en el estado de la no percepción de sí mismo. ¿Mm? Entonces, por eso que es importante aprender a transformar las impresiones, por eso que es importante aprender a dividirse en observador y observado, por eso es importante aprender a pasar por estos procesos de transvalorización, de aprender nosotros valoramos muchas cosas que no tienen valor y Exacto. menospreciamos muchas cosas que sí lo tienen. Sí, sí, ¿Ya? así es. Cuando la conciencia va despertando, cuando uno va descubriendo sus propios yoes, cuando uno va descubriendo al yo como le roba energía en el centro sexual, en el centro instintivo, en el emocional, en el intelectual y en el motor, entonces ahí uno se capacita para su desintegración. Por eso que es importante la autoobservación psicológica, porque la autoobservación psicológica es el primer paso de la eliminación del yo. Nadie podría eliminar un ego si primero no lo observa en sí mismo, porque nadie puede disparar al aire. Nadie le puede Exacto. pedir a la madre divina, madre mía, elimíname este defecto. ¿Qué defecto si no sé cuál es? Entonces, lo primero es el conocimiento de sí mismo. Por eso los antiguos decían, homo nocete ipsum. Hombre, conócete a ti mismo y Exacto, conocerás exacto. al universo y a los dioses. Exacto, sí, esa es la idea. Es decir, primero, el nosotros identificar eso yo es, pero también el comprenderlo a la vez. Si no lo conocemos, como tú dices. Claro, o sea, el simple hecho de que usted se divida en observador y observado ya está comprendiendo que hay una segunda naturaleza dentro de Exacto, uno. exactamente. Y eso es lo que uno tiene que entender, de que uno tiene 2 naturalezas. Uno tiene una naturaleza divina muy pequeña, un 3%, y una naturaleza animal muy grande, que es un 97% de Sí, inconsciencia. sí. Cuando se descubre esa naturaleza animalesca dentro de uno y se desintegra, entonces comenzamos a humanizarnos, a humanizarnos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es humanizarnos y luego divinizarnos. Pero eso es lo que pasa. Mucha gente quiere a lo mejor divinizarse, quiere tener dones espirituales, pero ni siquiera se humaniza. Pero y no está realizando el trabajo, ningún trabajo. Puede decir eso No, pues, en el aire. porque ni siquiera ahorra la energía sexual, ni siquiera detiene al yo en el robo, porque recuerda que el yo roba la energía en los Sí, 5 sí, centros sí, sí, inferiores. sí, sí, así es, Roba la así energía es. motriz, roba la energía intelectual, roba la energía emocional, instintiva y sexual. ¿Ya? Entonces, lo primero es equilibrar esos centros a través de la autopercepción de sí mismo. ¿Mm? Concentrarse. La concentración en la vida cotidiana tiene que estar dirigida hacia el mundo exterior y hacia el mundo interior. Si yo, por ejemplo, si yo voy manejando, tengo que estar concentrado en el mundo exterior. Se cruza alguien, tengo que frenar, hay un semáforo rojo, tengo que parar, Exacto. ¿verdad? Sí, sí. Atención, y la concentración tiene que estar hacia el mundo exterior, pero también tengo que estar dividido en una atención hacia mi mundo interior para descubrir a mis yoes que me quieren sacar del proceso de la conducción. Y a lo mejor en un recuerdo, en un pensamiento, o a lo mejor me quedo mirando algo que no debo, no sé, me distraigo, hago Así muchas es. actividades, etcétera. Uh-huh. Pero entonces, Fernando, si nosotros nos conocemos, ¿para qué se va a observar? Porque uno, por eso, lo que le decían antes, conocer no significa observar, ¿ya? Es muy Por ejemplo, distinto. ahora uno está sentado aquí en una silla, ¿verdad? En este instante, en un lugar, y uno, claro, uno conoce dónde está sentado, pero no quiere decir que uno está observando sobre lo que uno está sentado, Así es. ¿ya? Uno aquí, por ejemplo, está en una sala, claro. Uno dice, no, yo conozco esta sala, pero no quiere decir que la estoy observando. Entonces, conocer no quiere decir observar, porque el conocer es algo pasivo, es algo que está relacionado con el recuerdo de la mente, y el observar es Exacto. algo activo que está relacionado con el presente, la actuación de la conciencia en el presente. Entonces, cuando uno comprende la importancia de desarrollar la observación como un acto activo del presente de la conciencia, entonces inclusive puede trascender todos los procesos de conocimiento, porque el conocimiento que nosotros tengamos de nosotros mismos va modificándose. Hasta uno mismo Exacto. diga, Sí, oye, sí, yo no sí. conocía esta parte de mí, ¿me Sí, sí, entiendes? sí.
Porque Uno tiene que sorprenderse de los descubrimientos. es como los músculos, es decir, o si uno no los entrena a través de la práctica, pues uno no se da cuenta, oye, pero qué interesante. La misma mente también. Así es. Exactamente, exactamente. En el Genial. fondo, en el fondo podríamos asimilar, aprovechando tu ejemplo, Sí, la sí, sí. autoobservación psicológica como un músculo de la conciencia. Y a medida que este músculo de la percepción de sí mismo se va utilizando, la persona va teniendo más capacidad, más fuerza, más intención y puede Exacto. percibir al ego en toda su manifestación. Exactamente. Y así mismo también, Fernando, ahí mismo en ese contexto, en ese mismo punto, es decir, lo mismo pasa con el mundo espiritual, el mundo no visible. Es decir, lo que no podemos ver es tan inmenso, es tan infinito, es decir, jamás es comparado con lo que podemos visualizar. También es otro, hasta que nos aprendemos a entrenar, a mirarnos hacia adentro, ese mundo invisible que es más profundo y está toda la belleza, todo lo... Es decir, es fantástico. Entonces, Fernando, la autoobservación, para que sea efectiva, entendemos que debe ser de manera continua, ¿no? Por La supuesto, porque observación. usted puede observarse en un instante, pero a lo mejor de ahí pasan 2 horas donde no se observa. ¿Ya? Por ejemplo, a lo mejor nosotros con personas que no conocemos nos autoobservamos, pero no nos Exacto. autoobservamos con personas que conocemos. Por ejemplo, con nuestros familiares, a lo mejor cuando uno está con su esposa, su pareja o su hija, no se autoobserva tanto. Pero cuando uno está con personas desconocidas, como que se autoobserva más. Sí, 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 sí. Entonces, está esa característica donde uno tiene que aprender a autoobservarse siempre y en una forma más continua. Porque en el fondo uno tiene que descubrirse y pillarse infragante. Cuando se le cuela, cuando aparece un defecto psicológico, y la única forma es haciendo de la autoobservación un sentido continuo de desarrollo, continuo. Por ejemplo, nosotros utilizamos los 5 sentidos básicos, ya de aquí el mundo físico, pero este Exacto. sexto sentido es un nuevo sentido, pero no nos confunde, ¿ya? Porque es un sentido de la conciencia, Sí, entonces la sí, conciencia sí. puede hablar, puede escuchar, puede oler, Sí, puede sí. ver, puede tocar, puede degustar y autoobservarse al mismo tiempo, porque son sentidos diferentes. Entonces no se va a confundir. Y a medida que la persona va desarrollando el sentido, va desarrollando y lo va haciendo más continuo, más va descubriendo su mundo interior y Su por lo mundo tanto interior. va logrando descubrir y transformar esa infinitud que uno tiene dentro. Sí, así es. Entonces, Fernando, el conocimiento, en cuanto al conocimiento, pertenece a la mente y la observación a la conciencia. Claro, el conocer, como le he dicho, es un acto netamente pasivo, ¿ya? Y está relacionado con el recuerdo, con la memoria, con la mente, ¿ya? Sin embargo, el observar es un acto de la conciencia. La conciencia trasciende el conocimiento. De hecho, uno tiene que ir más allá de lo que conoce. Porque en el fondo la verdad es lo desconocido de momento en momento. Y la mente se mueve de lo conocido a lo conocido. Y Exacto, exacto. nosotros tenemos que descubrir aquello que no conocemos de nosotros mismos, porque ¿para qué esforzarnos con descubrir algo que ya sabemos? No tiene gracia, no avanzaríamos, no No tiene creceríamos, seríamos lógica. los mismos, ¿no? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, la única forma en que uno descubre a lo que no conoce de sí mismo es autoobservándose para, en una forma activa, descubrir aquella faceta oscura, desconocida de nosotros mismos, que está más allá o está detrás de esas caretas que uno tiene de supuesto conocimiento que uno tenga de sí mismo, ¿ya? Entonces, el conocer, que yo diga, no, que yo me conozco porque mi papá era igual, mi abuelito también. Exacto. La persona puede decir, por mucho que diga que crea que se conoce, no significa que sea autoobservado, ¿me entiendes? Así es. Cuando la conciencia se autoobserva, cuando la conciencia autoobserva a sí misma en estos centros, ahí descubre en realidad todo el material psicológico necesario para la transformación radical. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad.
Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien, amigos, estamos con nuestro amigo colega Fernando García Silva, prestigioso escritor, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y El sabio uso de la energía sexual. Hoy compartiendo con ustedes la videoconferencia número 16. Observación y la autoobservación de sí mismo. Esos dos mundos, el viaje interior y el viaje exterior. Y no importa lo lejos que hayamos caminado de la manera equivocada, lo importante es que identifiquemos que vamos por la ruta equivocada y demos la vuelta. Estamos de nuevo con Fernando García Silva en esta maravillosa videoconferencia número 16 de la observación y la autoobservación. Fernando, entonces, existe la observación exterior y la interior, como en la plenaria, ¿verdad? Te refería. Claro, es importante porque uno tiene que aprender que tiene que tener una observación del mundo exterior. El mundo exterior en el mundo exterior está todo lo observable y en el mundo interior está todo lo autoobservable. Exacto. ¿Ya? Entonces, en el mundo exterior tenemos nosotros los 5 sentidos, sobre todo la vista, como un sentido de percepción del mundo exterior, pero no solamente la vista, también el olfato, el tacto, el gusto, el oído, ¿ya? Los 5 sentidos. Imagínese usted, si una persona pierde los 5 sentidos, pierde el mundo, porque el mundo existe por los 5 sentidos. No hay conexión. Desaparece. Sí. No desaparece. Todo desaparece. ¿Ya? El mundo exterior existe solamente porque nosotros lo percibimos a través de los 5 sentidos de percepción física. Y el mundo interior solamente existe porque nosotros lo percibimos por el sentido de la autoobservación psicológica de la glándula hipofisiaria. Entonces, si uno le borra los 5 sentidos de percepción externa a una persona, desaparece el mundo físico. Por lo tanto, si uno le borra la capacidad de percibir el mundo interior de la glándula hipofisiaria, desaparece el mundo psicológico. Por eso que no hay conocimiento del mundo psicológico de las personas. Solamente hay una creencia, solamente hay un conocimiento, un supuesto, una opinión. Algo que nos dijeron. Sí. Yo creo que sí. Sí, si tú me dices que yo tengo el robo, sí, yo creo que puedo ser ladrón, un poco. Pero aunque yo lo reconozca y hasta con sinceridad, no sirve de nada. Exactamente. Porque no está la verdad ahí. Porque la verdad está en la autopercepción de sí mismo. Ahí es cuando aparece a la luz de la conciencia aquellas facetas nuestras que están ocultas en el lado invisible de nosotros mismos, que solamente es percibible a través de este sentido de la autoobservación. Y es como para darnos cuenta de todo esto, aquí lo que funciona es, como hemos dicho, ¿verdad? La experiencia. Si no hay una experiencia, porque todo lo que, como decía nuestro maestro Wendayer, ¿verdad?
hasta que no tengo esa experiencia, hasta que no veo, no estuve ahí y no experimenté esa experiencia, valga la redundancia ahí, los dos términos, no hay un conocimiento, no hay un reconocimiento, lo que hay es un conocimiento. Bueno, me dijeron, sí, me dijo Fernando que perfecto, que estaba, es un conocimiento, más no es un reconocimiento, que es a través de la autoobservación. Genial, Fernando. Entonces, debemos autoobservarnos en los tres cerebros. Claro. En síntesis, uno puede decir, uno tiene que autoobservarse en la manera de pensar, sentir y obrar, ¿no? En los tres cerebros son, en el fondo, la expresión final de la máquina humana. La máquina humana se sintetiza en los tres cerebros. Nosotros somos seres tricerebrados, tricentrados, ¿ya? Tenemos el cerebro intelectual, que elabora todos los pensamientos, las ideas, los conceptos. Tenemos el centro emocional, que elabora los sentimientos, las emociones y todo el sentir. Y tenemos el cerebro sexual, donde está la parte motriz, instintiva y sexual propiamente tal. Entonces, en síntesis, uno tiene que observarse a sí mismo en los tres cerebros, ¿ya? Exacto. Observar mis pensamientos. De repente, por ejemplo, veo una persona, por ejemplo, la antipatía mecánica. Me cae mal a alguien, ¿ya? Bueno, ¿por qué pienso? ¿Qué pienso yo de esa persona? Pero observar mi mente, escuchar a la mente cuando dice, oye, este tipo me cae tan mal. Me cae pesado. No sé por qué puede ser así. Y empiezo a sentir un rechazo, porque la emoción aquí es atracción o rechazo. Y empiezo a sentir un rechazo hacia esa persona, como que no quiero estar con ella, no quiero mirarla, no quiero nada. ¿Me entiendes? O por el contrario, cuando me enamoro, ¿verdad? Ahí siento como una atracción hacia esa persona, no sé, como que la deseo, como que quiero estar con ella. Ese es el centro emocional, ¿ya? Que está ahí en la fuerza de atracción o de rechazo, ¿ya? Y el centro sexual también. El cerebro sexual, en el fondo, es que está sintetizado por motor instintivo sexual. Tenemos que observarnos ahí en esa parte donde la energía se mueve a niveles ya, pero muy sutiles, muy sutiles. Cuando la persona afina su autoobservación psicológica, es capaz de descubrir cuando un yo lujurioso le está robando la energía sexual, cuando pone atención a sus gónadas sexuales, a su centro sexual en el coxis. Mientras no haga eso, jamás se va a dar cuenta del robo que hace el yo de la lujuria en el centro sexual. Entonces la autoobservación tiene que ser en mente, corazón y sexo. Y sexo, en los tres cerebros. Genial, genial. Amigos, estamos en la videoconferencia número 16 con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Como siempre, para nosotros es un verdadero honor coincidir con Fernando, pues tenemos mucho que compartir para cada uno de ustedes, pero también yo recibo también mucho, ¿verdad? De todos los maestros, aprendo de mi niña Ashley, maestra más extraordinaria, que tiene apenas 14 años, y con Fernando tenemos también que aprender mucho. Fernando, hay una frase que incluso es el título, no importa, puedo decirlo, ¿verdad? Pero es el título de un tercer libro que le tengo hasta la portada lista. Cuando estaba escribiendo el libro número 1, que ya, ¿verdad? Como sabes, está publicado, en la revolución de los tres factores de la conciencia, nuestro maestro Samael explica, no lo tenía bien claro hasta ese momento, y eso me inspiró escoger ese título para el libro, que es esa frase tan popular también que aparece en la Biblia en muchas partes y en muchos textos sagrados: velad y orad. Velad es, entonces, pudiéramos decir que es la autoobservación. Claro, la frase es velad y orad para que no caigáis en tentación. Que no se ha explicado velad, eso. No se ha explicado, no se ha explicado. La gente se queda en velad, el aire. Sí, por eso vamos a explicarla ahora. Velad significa estar en vela. Exacto. Y estar en vela significa estar despierto, pues. Y estar despierto significa autoobservarse, porque uno comprende que en el fondo lo único que a uno lo puede transformar como persona es la transformación interior. Sí, sí.
¿Ya? Es lo único. Hay muchas personas que se dedican a hacer transformaciones exteriores, hasta se hacen cirugías, cosas, no sé, peluquería, pintura, no sé, Muchísimo. musculatura, van al gimnasio, se sienten fuertes, pero son Sí, cambios exteriores, son cambios ¿ya? exteriores. Son cambios exteriores. Que a lo mejor le puede servir para que le dé más, no sé, para su autoimagen, le puede servir. Pero en última síntesis, si no hay una transformación íntima, no sirve para nada, ¿ya? Los verdaderos cambios son los cambios interiores. Eso es lo que verdaderamente interesa. Porque en el fondo, en síntesis, ¿usted qué es lo que es? ¿Un cuerpo o un alma? Usted es un alma, no es un cuerpo. Tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo y lo va a dejar de tener cuando se muera. Somos animales Lo que continúa intelectuales. más allá es todo lo interno, pues. Entonces el trabajo en lo interior es lo que es, en el fondo, uno al trabajarse interiormente está trabajando para las futuras existencias que uno tenga, si es que le quedan, ¿ya? Entonces velar significa estar en vela, por lo tanto significa estar autoobservándose, muy atento a sí mismo. Y orar, estar en oración, significa estar clamando a la Madre Divina para que elimine lo que hemos descubierto con el velad. El velad es iluminar, es la luz. Y orar es la fuerza, ¿ya? Es la fuerza que llega ahí a socorrernos cuando nosotros logramos iluminar esa parte psicológica interior que descubrimos con ese proceso de estar despierto o estar en vela, ¿ya? Por eso la frase es: velad y llorad para que no caigáis en tentación, porque cuando uno descubre a través de la autoobservación un defecto y le pide a la Madre Divina, o sea, hace la oración, Madre mía, elimíname este yo, ahí el yo pierde fuerza y por lo tanto la persona no cae en tentación y deja de cometer el error, el vicio, el defecto o lo que lo tenía uno en un estado de inconsciencia. Es la única fórmula. Genial. Ese es el efecto orad y velar. Velad y orad. Velar nuestros pensamientos, velar nuestros sentimientos, ¿verdad? Y nuestras pasiones que sean correctas. Genial, genial, Fernando. Entonces, Fernando, la idea es entonces vigilarse a sí mismo para descubrir los defectos. Por supuesto, uno tiene que ser como una espía de sí mismo, ¿ah? Estar atento, ¿ah? Vigilarse, es como el vigía en época de guerra. Imagínese usted un vigía que usted pone ahí en el cuartel, en la cabina de arriba, ¿ah? En época de guerra, y el vigía se queda dormido. Hoy el vigía se quedó dormido. Llega el ejército enemigo y nadie avisó porque el vigía se quedó dormido. Entonces, no, pues. Nosotros estamos en época de guerra ahora. Estamos en una guerra. Así es, así es. Así es, una guerra externa que nosotros ya la estamos viendo en la humanidad, cómo está muriendo la gente. Sí, y estamos en una guerra interior, ¿ya? Entonces, la única forma de salir victorioso en esta guerra que estamos actualmente, que es una guerra contra nosotros mismos, es estando ahí despierto, pues, como el vigía en época de guerra, así, muy alerta, muy atento. Si uno no tiene esa chispa continua de percepción, de esa autovigilancia, de no permitir bajo ningún punto de vista que se le cuele un defecto psicológico, ¿ya? Va a salir fracasado. Pero si está ahí atento, va a salir triunfante, ¿ya? Y va a poder derrotar a cualquier enemigo que le llegue, por muy camuflado o escondido que venga. Como está, el vigía está muy atento ahí vigilando, va a decir: ahí está, disparen, y listo. Entonces, eso significa estar muy, muy, muy atento, en mucha vigilia de sí mismo. Que no nos vaya a pasar como la, ¿verdad? Como también aquella, la metáfora aquella de la novia era, ¿verdad? Que el novio se apareció sin el traje. Se refiere a la se refiere más bien a que no había creado su cuerpo solar a través de la transmutación. Exactamente. Fantástico, Fernando. Fernando, entonces podemos autoobservar nosotros a los defectos de nuestro lado oculto. Claro, nosotros recordemos que tenemos en nuestra luna psicológica, tenemos un lado visible y un lado invisible, ¿ya? Entonces todos los defectos del lado visible de la luna psicológica se pueden autoobservar con el sentido que podemos desarrollar ahora, ¿ya?
Pero hay defectos psicológicos del lado invisible de la luna psicológica, porque recordemos que la luna que nosotros vemos en la noche, que nos alumbra, Sí, también sí. tiene un lado invisible, que nunca lo vemos. Sí, sí, sí. Eso, en nuestra psicología ocurre lo mismo. Hay un lado visible de nuestra luna, de nuestra psicología inconsciente, dormida, y hay un lado invisible. Entonces, este sentido de la autopercepción y de la autoobservación psicológica nos va a permitir descubrir los defectos del lado visible de la luna psicológica, ¿ya? Que corresponde al trabajo de la primera montaña. Pero luego en la segunda montaña hay que trabajar con el lado invisible de la luna psicológica, y para eso la única forma de llegar a esos niveles es logrando la encarnación de la fuerza crística, ¿ya? Y eso significa transmutando la energía sexual y despertándole el fuego crístico en cada uno de los cuerpos, en el cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Cuando la persona ha logrado encarnar la fuerza crística en esos 7 cuerpos, entonces se capacita para trabajar luego en una octava superior, en un trabajo más profundo, y descubrir aquellos defectos que ni remotamente sospechábamos tener. Imagínese usted lo que significa descubrir defectos que uno juraría que nunca tenía, pero sí los tenía. Estaban súper escondidos en el lado invisible de la luna psicológica. El Cristo los va a descubrir y los va a eliminar a todos. Porque el Cristo, la fuerza crística interior, por eso que se le llama el Salvador del mundo. Es el Salvador del mundo porque el mundo es el espacio psicológico propio, y lo salva a uno porque elimina hasta la misma sombra del yo, hasta lo más invisible, él es capaz de destruirlo. Fantástico. Entonces, Fernando, cuando se atrofia este sentido, entramos en proceso de oscuridad psicológica. Eso es lo que está pasando con toda la humanidad, pues. Actualmente la humanidad, esta humanidad que nosotros estamos viendo, nosotros actualmente, al final ya. Todos, la humanidad tiene, claro, el sentido de la autoobservación está atrofiado en todas las personas. Absolutamente atrofiado. Imagínense defendiendo sus defectos psicológicos, en vez de autoobservarse, descubrirlos, comprenderlos y eliminarlos, los defienden y se sienten felices, orgullosos de tener determinados defectos. ¿Verdad? Sí, sí. Como el orgullo gay, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, cuando la persona ya se empieza a sentir orgullosa de tener un defecto psicológico, quiere decir que su sentido de la autoobservación psicológica está absolutamente atrofiado. Y cuando ya este sentido se atrofia a esos niveles, indudablemente que ahí es imposible que la persona se supere a sí mismo y crezca espiritualmente. Y solamente lo va a coger la entropía y va a terminar en las infradimensiones, donde va a escuchar el llanto y crujir de dientes. De modo que entonces el inicio del trabajo de sí mismo vendría siendo la autoobservación. Todo parte por ahí. Todo parte por ahí. Si usted no se autoobserva, no va a descubrir nada. No va a tener el material psíquico para proceder a la disolución de sus yoes. Porque usted puede coger un libro, un manual, y leerse el libro completo de los yoes, de los defectos. No le sirve de nada. Porque el ser solamente aprende de sí mismo. El ser solamente aprende de sí mismo. Exacto. El ser vino acá y se encarnó a tener una experiencia en la oscuridad. Entonces él aprende cuando se autoobserva y comprende sus defectos y se desegoistiza. Cuando la persona comienza a desegoistizarse, entonces ahí el ser, la conciencia crece y la persona puede despertar y a la larga liberarse. Exactamente, de modo que ahí es donde también decimos nosotros, Fernando, nuestro propio maestro somos nosotros mismos. Sí, y sobre todo el mayor maestro es la oscuridad. El que nos enseña. Sí. Genial, Sí, genial. sí. Por eso el dicho que no importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Hacia dónde vas. Y todos nosotros, en el fondo, venimos de la oscuridad. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia más oscuridad o hacia la luz? Vamos hacia la luz. Pero tenemos que bajar. Tenemos que bajar para luego subir. Sí. Fantástico. Una pregunta más, Fernando. Estos temas tenemos que abordarlo en diferentes conferencias, ¿verdad? Y volver a repetir.
Pero se puede recuperar entonces la esencia perdida. Ya habíamos hablado en la conferencia anterior sobre este punto también. Creo que era la anterior. Claro, por supuesto, porque toda la conciencia que se atrapó en los diferentes yoes psicológicos está ahí dormida, pero atrapada en un defecto. Y cuando la persona descubre su defecto, lo autoobserva en sí mismo, lo comprende, se da cuenta cómo se expresa en el centro sexual, instintivo, emocional, intelectual y motor, y le pide a la Madre Divina que lo desintegre la oscuridad. Al morir el yo psicológico, libera los porcentajes de conciencia que tenía atrapado. Entonces, toda la conciencia, por muy oscura y perdida que está, se puede recuperar cuando se hace el trabajo primario con la autoobservación, segundo, pidiendo a la Madre Divina, y ya en trabajo más profundo, obviamente, transmutando la energía sexual, porque si uno no elimina el yo fornicario y uno sigue perdiendo la energía sexual, jamás va a tener la voluntad, jamás va a tener la voluntad para eliminar los yoes verdaderamente. Siempre el trabajo le va a quedar a medio filo de una forma un poquito mediocre, digamos. Fantástico, amigos, esta conferencia con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, la conferencia número 16, la observación y la autoobservación. Es mi frase, el central de mi libro, La otra dirección. No importa lo lejos que camines por la ruta equivocada. Lo importante es que pares y des la vuelta. Y es este mensaje, esta frase válido para la colectividad, para la humanidad. En estos tiempos tan difíciles, tenemos que aplicar esa frase, porque todo lo que está ocurriendo es producto también, ¿verdad?, de esta no observancia y esta no autoobservación de nosotros mismos. De modo que lo más importante es identificar que hay un problema, si hemos avanzado por caminos derroteros, parar y dar la vuelta y comenzar con esa autoobservación en los tres cerebros. Velad y orad en los tres cerebros. Fernando, genial, fantástico, es como siempre para nosotros un honor. Algún mensaje final ahí para cerrar, ¿verdad? Clausurar esta conferencia tan interesante como siempre, los valiosos y útiles conocimientos de impacto para la humanidad. Bueno, recalcar, como lo hemos dicho desde un principio, esta conferencia, la autoobservación psicológica, el sentido de la autoobservación, el desarrollo, el despertar, la activación de este sentido, es fundamental porque marca el inicio del trabajo psicológico. Si la persona no se autoobserva, nunca va a cambiar, jamás. Así es. Porque el trabajo psicológico no está basado en teorías, no es una teoría, no es un dogma, no es una creencia, Una creencia, nada. no es una suposición, no es un concepto, es una realidad. Y la única forma de captar la realidad es cuando la persona aprende a vivir el presente y desidentificarse, quitar la fuerza hipnótica del yo, porque el yo tiene una fuerza hipnótica que lo hace a uno fascinarse con las cosas del mundo exterior, ¿ya? Y lo hace perder verdaderamente lo que es el sentido fundamental de la existencia, que es liberarse. Entonces ahí comienza a autoobservarse y se da cuenta en el estado lamentable en que nos encontramos, y ahí comienza a trabajar en desandar el camino, en regresar al Padre, a la luz, al foco primario, y liberarse y transformarse en una persona verdaderamente despierta. Fantástico, Fernando. Amigos, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, nuestro canal Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Fernando, como siempre, es un verdadero honor. Ahora desde Colombia, un abrazo inmenso y deseando, ¿verdad?, que debimos ese viaje, decirle al avión que no, que era para República Dominicana. Vamos a ver, pero un momento, eso va a suceder, ¿no? Es un honor, Fernando, un placer como siempre compartir contigo en los estudios de Omnius 24 Horas. Gracias, Orlando. Tú sabes, el honor es mío,
y muy contento de poder compartir esta enseñanza con las personas de Omnium 24 Horas. Sigan con nosotros, regresamos. Bien amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento Suprasexo. Y bien amigos, mi opinión con relación a la conferencia de Fernando García. Esta nueva plática con nuestro amigo Fernando García acerca de la observación y la autoobservación me fascinó. Para estos tiempos tan difíciles que experimenta la humanidad, es un conocimiento muy potente para el despertar de nuestra conciencia. Mi reflexión personal con relación a la conferencia. No importa lo lejos que camines por la ruta equivocada, lo importante es que pares y des la vuelta. Esta frase de la prestigiosa autora Serena Dyer es la frase de partida de mi libro La Otra Dirección, y que nos invita a realizar una ingeniería, un cambio radical del íntimo en nuestras vidas, a nivel individual primero y a nivel de colectividad después. Tanto en el Bhagavad Gita, el libro hindú, El Canto del Señor, como en mi libro La Otra Dirección, se enfatiza constantemente que mientras más distraídos estemos con el bullicio y el mundo exterior, más conflictos y enfermedades estarán presentes en tu vida. Por consiguiente, mientras más intensa y mayor sea la distracción de nosotros en el propósito de la vida, consistente en la autoobservación interior, mayores serán las posibilidades de vivir la experiencia de una vida más saludable e intencionada al anhelo de la felicidad. Pudiéramos resumirlo en una frase: vivir el presente, aquí y ahora. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber qué tanto te impactó esta plática y qué fue lo que más te encantó. Y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si tienes en mente algún tema de tu interés y deseas que lo abordemos, déjanoslo saber también en los comentarios y de seguro que lo haremos por ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de impacto. Hasta la próxima.